Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento de enero azotaba los estrechos senderos del pequeño cementerio de Brooklyn, haciendo temblar las ramas de los viejos robles y esparciendo finas partículas de nieve sobre las lápidas. Las densas nubes reflejaban la tristeza del cielo, como si la naturaleza misma llorara con ellas. Ethan Parker, un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido pero con las arrugas de la pena, se arrodilló ante una tumba recién cavada. Le temblaban las manos y sus ojos, rojos e hinchados por el llanto, miraban fijamente la lápida grabada con el nombre. Margaret Parker. 1985-2026. El mundo a su alrededor parecía haber perdido todo color. Incluso el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes, y el frío le mordía la piel como un cruel recordatorio de la pérdida que acababa de sufrir. Ethan se sentía vacío, traicionado por la vida, incapaz de comprender cómo la existencia podía ser tan cruel. Pasó las manos sobre la fría piedra, murmurando una y otra vez el nombre de su esposa, como si pronunciar esas palabras pudiera devolver un poco de calor a su helado corazón. Margarita. Margarita. En ese momento, una voz frágil rompió el silencio gélido del cementerio. ¿Tu esposa está viva? Ethan dio un salto, jadeando. Se dio la vuelta y vio a una niña pequeña. Tenía la ropa rota, el pelo enredado y sucio, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Reflejaban miedo y una determinación que ni siquiera los adultos se habrían atrevido a mostrar. ¿Quién eres tú?, balbuceó Ethan, con la voz temblorosa y ahogada por la emoción. Me llamo Lily, respondió la niña con voz suave pero firme. Y sé cosas que tú no sabes. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lógicamente, debería haber ignorado a la niña, haberla descartado como un mero espejismo de su mente rota. Y sin embargo, algo en su mirada, en su postura, en la sinceridad de sus palabras, lo hizo dudar. La lluvia empezó a caer, fina y fría, pero Ethan permaneció inmóvil. Lily dio un paso hacia él, levantando tímidamente la mano para tocarlo, como para ofrecerle un puente hacia la esperanza que creía perdida. Tu esposa no está muerta, susurró Lily. Se la llevaron. No sé exactamente dónde, pero puedo ayudarte a encontrarla. El corazón de Ethan empezó a latir con tanta fuerza que creyó que iba a estallar. Imágenes de Margaret, sonriendo y cariñosa, cruzaron por su mente. Y por primera vez en días, un tenue rayo de esperanza se deslizó en su corazón roto. Se levantó lentamente, temblando de frío y de emoción, mirando a la niña con una mezcla de incredulidad y necesidad desesperada. Muéstrame. Muéstrame dónde está. Dijo finalmente, con voz temblorosa pero llena de una nueva determinación. Lily asintió y los dos desaparecieron bajo la lluvia torrencial, dejando atrás la fría tumba y la ciudad silenciosa, testigos de una esperanza que nadie se había atrevido a imaginar. La lluvia seguía cayendo, transformando las calles de Brooklyn en ríos estrechos y relucientes. Ethan Parker, aún destrozado, siguió a Lily, la niña que acababa de poner su mundo patas arriba. Sus pasos resonaban en los callejones desiertos, pero él no tenía miedo. Por primera vez en días, un propósito lo impulsaba a seguir adelante, encontrar a Margaret. Lily caminaba con paso seguro a pesar de sus botitas desgastadas. No hablaba mucho, pero cada movimiento parecía calculado, preciso, como si supiera exactamente a dónde iba. Ethan la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarme?, preguntó finalmente. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que el mundo se derrumbara a su alrededor. Lily giró la cabeza ligeramente, sus ojos brillaban en la tenue luz. ¿Por qué? Tengo que hacer justicia. Le temblaba un poco la voz, pero no dudó. A mi madre, se la llevaron. Y no permitiré que eso le pase a la tuya. Ethan sintió un dolor sordo que le atravesaba el corazón. Un niño ya había experimentado lo que él ni siquiera se atrevía a imaginar. Pero no tenía tiempo para la autocompasión.
Su instinto lo impulsó a actuar. Llegaron a un almacén abandonado, un enorme edificio de ladrillo rojo con las ventanas tapiadas y cubiertas de polvo. El aire húmedo olía a humedad y ansiedad. Lily se detuvo frente a la puerta metálica y se giró para mirarlo. Ahí está, esto es. Ethan contempló el lugar, mientras su mente luchaba por asimilar lo que estaba a punto de ver. Había algo siniestro en la imponente apariencia del edificio, como una trampa invisible. Pero la esperanza ardía en su corazón. Margaret estaba allí, viva. Y eso era todo lo que importaba. Con cautela, rodearon el almacén hasta una pequeña ventana medio rota. Ethan se inclinó para mirar y sintió que se le cortaba la respiración. En una cama estrecha, una figura yacía tendida. Una mujer. Margaret. Su respiración era superficial pero constante. Parecía frágil, casi espectral, rodeada de gente que Ethan no reconocía. Es ella, realmente es ella, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Lily colocó una mano sobre su brazo para calmarlo. Tenemos que ser discretos, hay muchos. Ethan asintió. Se había pasado la vida controlando números, tratos, contratos, pero nunca había sentido tanto miedo y adrenalina a la vez. Hoy, no era una transacción ni una inversión lo que importaba. Era la vida de su esposa. El viento entraba por la ventana rota, trayendo consigo un frío gélido. Ethan sabía que ese momento sería el comienzo de una lucha que jamás imaginó, una lucha donde el amor y el coraje serían sus únicas armas. Y en el tembloroso silencio de la lluvia, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo: nadie dañaría a Margaret Parker sin pagar el precio. Tras observar el almacén desde la sombra de un callejón, Ethan y Lily se retiraron para idear un plan. La lluvia había parado, pero el aire seguía pesado y húmedo, cargado de tensión. Ethan sentía que su mente se aceleraba, intentando comprender cómo su vida había podido cambiar tan repentinamente. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Ethan, apretando los puños. ¿Y por qué Margaret? Lily lo miró con seriedad. Sus ojos reflejaban una madurez que su edad no sugería. Estos no son delincuentes comunes, explicó. Forman parte de una red que ataca a personas importantes para conseguir lo que quieren. Margaret sabía demasiado, y querían hacerla desaparecer. Ethan sintió que se le helaba la sangre. Margaret, su dulce y cariñosa esposa, estaba involucrada en algo peligroso, algo que le había ocultado. Se dio cuenta de que solo conocía una fracción de la vida de la mujer que amaba. Pero, ¿cómo sabes todo esto?, preguntó incrédulo. Lily bajó la mirada por un momento y luego murmuró: mi madre, también desapareció. Esta gente, destruyó a mi familia. Llevo años buscándolos. Y ahora sé cómo salvar a la tuya. Ethan sintió un nudo en la garganta. Esta niña, apenas mayor que un colegial, cargaba sobre sus pequeños hombros el peso del dolor y la pérdida de toda una vida. Y, sin embargo, había encontrado la fuerza para seguir adelante y ayudar a una desconocida. Decidieron regresar al almacén la noche siguiente, cuando la seguridad estaría en su nivel más bajo. Pero para actuar con eficacia, Ethan necesitaba comprender a qué se enfrentaba. Empezó a investigar la vida secreta de Margaret. Pronto descubrió que Margaret llevaba varios meses trabajando en un proyecto humanitario cuyo objetivo era desenmascarar a una poderosa organización que explotaba a niños y malversaba enormes cantidades de dinero en toda la ciudad. Había recibido amenazas, que le había ocultado a Ethan para protegerlo. Pero la amenaza se había vuelto real y brutal, la habían secuestrado. Ethan se sintió traicionado, pero sobre todo, impotente. Todo su mundo parecía desmoronarse de nuevo. Pero Lily, sentada a su lado en el pavimento mojado, puso una pequeña mano sobre la suya y dijo con calma: no estás solo. Las salvaremos. Por primera vez en días, Ethan sintió que la esperanza se reavivaba. Sabía que el camino sería peligroso, que cada paso podría ser vigilado, que cada error podría ser fatal. Pero no tenía opción. Margaret estaba viva. Y tenía que encontrarla.
Al caer la noche sobre Brooklyn, Ethan y Lily urdieron su plan con precisión quirúrgica, decididos a infiltrarse en el almacén, enfrentarse a lo desconocido y traer a Margaret a casa. Cada minuto que pasaba los acercaba al peligro, y a la verdad sobre las fuerzas que habían destrozado sus mundos. La noche envolvió a Brooklyn en un manto negro y silencioso, roto solo por el lejano aullido de las sirenas y el susurro del viento en los callejones. Ethan y Lily se acercaron al almacén abandonado. Cada paso resonaba en los adoquines mojados, recordándoles que el peligro estaba cerca. Lily levantó la mano, indicándole a Ethan que se detuviera. Silencio, murmuró. Conozco el camino. Hay una puerta al fondo, menos vigilada. Ethan siguió a la niña, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada segundo parecía eterno. Le temblaban ligeramente las manos, pero intentó mantenerlas quietas. Sabía que no habría una segunda oportunidad. Margaret estaba allí, en algún lugar de ese almacén, y tenía que salvarla. Llegaron a la destartalada puerta trasera. Lily sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y manipuló la cerradura con sorprendente destreza. El suave clic de la puerta al abrirse le provocó un escalofrío a Ethan. ¿Cómo, sabes hacer eso?, preguntó en voz baja. Aprendí a sobrevivir, respondió simplemente, sin levantar la vista. Entraron en el almacén. El aire estaba cargado de polvo y olía a metal. Unas figuras se movían débilmente en la oscuridad. Ethan reconoció de inmediato a uno de los hombres que habían retenido a Margaret la noche anterior, un hombre alto de rostro severo, que custodiaba un pasillo que conducía a la sala central. «Quédate detrás de mí», susurró Ethan. Pero Lily negó con la cabeza. «No, sé cómo pasar sin que nos vean». «Sígueme». Con una precisión casi sobrenatural para su edad, Lily los guió por un laberinto de cajas y pasillos oscuros. Cada respiración era calculada, cada movimiento silencioso. Finalmente, llegaron a una puerta metálica, cerrada con llave pero entreabierta. A través de la abertura, Ethan vislumbró a Margaret. Estaba tumbada sobre un colchón delgado, con los ojos cerrados, pálida pero respirando. «Margaret», murmuró sintiendo que le temblaban las piernas. Lily miró a su alrededor. «Yo distraeré a los guardias, tú abre la puerta y sácala». Antes de que Ethan pudiera protestar, la niña apareció en el pasillo, haciendo un leve ruido. Los dos guardias se giraron sorprendidos, y Lily, veloz como un rayo, les lanzó un pequeño objeto a los pies, haciéndolos tropezar y caer al suelo. Ethan aprovechó la oportunidad. Forzó la cerradura y entró en la habitación. Margaret abrió lentamente los ojos y una leve sonrisa iluminó su rostro a pesar de su debilidad. «Ethan», murmuró con voz temblorosa. «Silencio, estoy aquí». «Nunca dejaré que te lastimes», respondió, levantándola suavemente. Retrocedían hacia la salida cuando los guardias se pusieron de pie, gritando. Pero Lily, ya en movimiento, lanzó una serie de pequeños objetos para distraerlos de nuevo. Ethan cargó a Margaret en brazos mientras corrían hacia la libertad. Cada paso era una batalla contra el tiempo y el miedo, pero la determinación de Ethan era más fuerte que nunca. Finalmente llegaron a la puerta trasera y se adentraron en la noche húmeda, desapareciendo en los callejones de Brooklyn. Por primera vez en días, Ethan sintió una calidez en el corazón. Margaret estaba viva, y gracias a Lily, habían escapado de la sombra del peligro. Pero en su mente persistía una pregunta: ¿quién estaba detrás de todo esto y por qué Margaret había sido el objetivo? Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La lluvia había parado, pero la noche parecía más pesada que nunca. Ethan, con Margaret en brazos, avanzaba a grandes zancadas por los callejones de Brooklyn, seguido de Lily, quien, a pesar de su pequeño tamaño, vigilaba atentamente las sombras que los rodeaban. Cada esquina parecía un peligro. Ethan sabía que los secuestradores aún no se habían rendido. Las sirenas lejanas y los ecos de los coches creaban una sensación opresiva, pero se aferró a Margaret, sintiendo la fragilidad de su esposa en sus brazos. Al llegar a un pequeño y destartalado apartamento de una vieja amiga de Lily, por fin pudieron detenerse. Margaret estaba débil pero consciente,
y Ethan logró acostarla en una cama. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, llenos de gratitud y miedo. Ethan, yo. Empezó, pero su voz se fue apagando, agotada. Lily se sentó junto a ellos y puso la mano sobre el hombro de Margaret. Por ahora está a salvo, dijo con seguridad. Pero tenemos que averiguar quiénes son y por qué te secuestraron. Ethan respiró hondo y, a pesar del cansancio y el miedo, comenzó a interrogar a Margaret sobre lo sucedido antes de su secuestro. Ella contó cómo, como parte de su proyecto humanitario, había descubierto una organización clandestina que explotaba a niños y malversaba fondos públicos. Las autoridades locales ignoraron sus amenazas, y ella intentó continuar su investigación en secreto. Pero los secuestradores finalmente la localizaron y capturaron para silenciarla. Cada palabra era una puñalada por la espalda para Ethan. Siempre había creído conocer a su esposa, pero la fuerza y el coraje que ella había demostrado en las sombras superaban todo lo que había imaginado. No deben volver a hacer eso nunca más, murmuró Ethan, apretando los puños. Y me aseguraré de que paguen por ello. Lily asintió, decidida. Sé dónde se esconden. Tienen su cuartel general en un viejo almacén cerca del puerto. Si queremos detenerlos, ahí es donde debemos atacar. Margaret puso una mano sobre la de Ethan. Debemos tener cuidado, pero estoy lista para luchar contigo. Una nueva fuerza se apoderó de Ethan. El miedo había dado paso a una rabia controlada, una mezcla de amor y sed de justicia. Sabía que el camino que le aguardaba sería peligroso, pero por Margaret y por todos los que habían sido víctimas de esta organización, estaba dispuesto a todo. La pequeña Lily, que había perdido a su madre a manos de estos mismos criminales, sonrió levemente. Juntos podemos detenerlos, dijo. Y esta vez, no se saldrán con la suya. Al amanecer, mientras la frágil luz del día se filtraba por la sucia ventana del apartamento, Ethan, Margaret y Lily urdieron su plan. Esta vez, no iban a huir. Esta vez, se enfrentarían a sus enemigos, descubrirían toda la verdad y pondrían fin a esta pesadilla de una vez por todas. Y en el corazón de Brooklyn, en algún lugar entre las sombras, los secuestradores aún no sabían que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El almacén del puerto se alzaba ante ellos como una fortaleza oscura, su silueta envuelta en la niebla matutina. Ethan sentía la adrenalina correr por sus venas. Margaret, aunque débil, le apretaba la mano con fuerza, mientras que Lily, a su lado, parecía lista para entrar en acción a la menor señal de peligro. Aquí está, susurró Lily, señalando una puerta lateral que los guardias habían dejado abierta por descuido. Iremos despacio, pero debemos darnos prisa. Ethan asintió. Cada paso resonaba en el húmedo silencio del puerto. Se deslizaron hacia el interior, ocultos por las sombras de los contenedores y la maquinaria oxidada. Dentro, la organización había reunido a decenas de personas, con Margaret sentada en el centro, rodeada de hombres armados. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Ethan. Una mezcla de miedo y esperanza se dibujó en su rostro. Por fin te encontré, murmuró Ethan apretando los dientes. Lily dio el primer paso. Con un gesto preciso, lanzó un pequeño objeto metálico que derribó a dos guardias. Ethan, en un instante, agarró una porra metálica e incapacitó a un tercer hombre antes de que pudiera reaccionar. Margaret, a pesar de su debilidad, se levantó y demostró que no era una simple víctima, se había preparado para este momento. Tomó una pesada lámpara y noqueó a otro secuestrador con una precisión fulminante. La batalla duró solo unos minutos, pero cada golpe de Ethan, Margaret y Lily estaba lleno de rabia y un sentido de justicia. El miedo de los secuestradores se convirtió en caos. Algunos intentaron huir, pero Ethan sabía que la verdad tenía que salir a la luz. Hizo que Lily y Margaret rodearan al grupo, obligándolos a todos a permanecer inmóviles. Pagarás por lo que hiciste, gritó Ethan, y su voz resonó por todo el almacén. Lily se acercó entonces a la mesa central donde se encontraban documentos, archivos y pruebas de los crímenes de la organización. Los dejó caer al suelo, revelando las atrocidades que habían cometido, malversación de fondos, tráfico de menores, amenazas y secuestros.
Todos sabrán quién eres, murmuró Margaret con voz débil pero decidida. Y nunca volverás a hacerle daño a nadie inocente. En cuestión de horas, gracias a las pruebas y a su valentía, la organización fue denunciada ante las autoridades. Los secuestradores fueron arrestados, y la policía, asombrada, solo pudo reconocer la precisión y la valentía del improbable trío. De vuelta en el apartamento de Lily, Ethan abrazó a Margaret. Ya no había miedo ni duda, solo la certeza de que el amor y la justicia habían triunfado. Gracias, murmuró Margaret, con lágrimas en los ojos. Sin ti, sin Lily, nunca habría salido con vida. Lily sonrió tímidamente. Ahora somos un equipo. Y siempre te cuidaré. Ethan miró a la niña con gratitud y admiración. En sus ojos, vio no solo valentía, sino también la esperanza de un futuro mejor. Juntos, habían transformado la desesperación en fuerza y el miedo en victoria. Y mientras el sol salía sobre Brooklyn, iluminando los tejados húmedos y las calles aún silenciosas, Ethan supo una cosa con certeza: la vida podía ser cruel, pero el amor, el coraje y la justicia siempre triunfaban.